Muy buenas tardes. Damos continuidad al tema que nos ocupa, la modernidad líquida, según el sociólogo Zygmunt Bauman, un reconocido sociólogo de origen polaco y que residió pues, por mucho tiempo y murió en Inglaterra y que es muy conocido. Y que ahora nosotros estamos estudiando desde el punto de vista de la sociología, por lo menos un estudio que nos ayude a nosotros a comprender esta nueva sensibilidad cultural que nosotros llamamos modernidad, y dentro del conjunto del concepto de modernidad como aspecto general tenemos nosotros la expresión de una modernidad líquida. Por tanto, no estamos hablando de la modernidad filosófica o histórica, sino que es un enfoque sociológico, así como lo lee Zygmunt Bauman. Entonces queremos en esta ocasión pues agradecerles su presencia en esta sesión. El día de ayer pues participábamos con muchos de nuestros compañeros. En esta ocasión pues también queremos agradecerles su presencia y también sus opiniones, las opiniones que ustedes han estado virtiendo en esta situación. Juan Carlos ayer nos planteaba también una pregunta que al final pues no pude responder por razones de tiempo, pero que ahora pues espero poder responder. Por ahí veo que está Juan Carlos. Bienvenido y todos los que están conectándose en este momento. Así que muchas gracias y esperamos pues tener una sesión muy fructuosa en esta situación. Juan Carlos nos preguntaba acerca de el rol pues que juega la sociedad en esta modernidad líquida. Si logramos llegar, aunque lo dudo porque está en la parte final de este estudio que estamos haciendo, cuando habla de la comunidad, o sea, Zygmunt Bauman distingue entre sociedad y comunidad, que en alemán, en la lengua alemana, pues ellos suelen tener pues distinciones a la hora de afrontar palabras pues muy específicas. Entonces vamos a ver si logramos, Juan Carlos, llegar hasta ese tema. Si no, pues como te repito, en la modernidad líquida se discute mucho la correlación que existe entre el concepto de sociedad y el concepto de comunidad. Por comunidad no entiende la modernidad líquida lo que tradicionalmente se entiende, porque como está haciendo una relectura, la modernidad líquida, de todos los conceptos más frecuentes y recurrentes en la cuestión social, también comunidad. Comunidad se va a entender en la modernidad líquida un enclave se dice como una especie de isla en el escenario urbano, pero que está protegido y donde viven personas iguales, que no admiten extraños. Iguales no porque se conozcan solamente, sino porque tratan de mantener en primer orden la seguridad. Por lo menos eso le puedo decir, Juan Carlos, de momento, aunque cuando lleguemos a la parte del análisis entre la correlación entre sociedad y comunidad, pues se va a hacer pues mucho más fácil, porque es que comunidad es el elemento número 5 que toca el texto de modernidad líquida. Así que espero pues que logremos llegar hasta allí, por lo menos el día de mañana creo que sí. Bueno, iniciemos pues, había 5 puntos que les decía yo que desarrolla Zygmunt Bauman. El primero es emancipación, el segundo es individualidad, el tercero es espacio-tiempo, así con pleca o guión, espacio-tiempo, el cuarto es trabajo y el quinto es comunidad. Entonces vamos de inmediato al concepto de emancipación. El autor, Zygmunt Bauman, inicia con una cita de Herbert Marcuse. Y entonces aquí el concepto central es el concepto de liberación. Ahora, a partir de este momento, de esta clase, digamos,
tenemos que estar atentos en un criterio hermenéutico, pero que es muy sencillo. Es decir, Bauman lo que va a hacer es ir escogiendo algunos elementos para irlos presentando de cómo han pasado de la modernidad sólida a la modernidad líquida. Y arranca con el primero, que es el concepto de liberación. ¿Cuál sería el concepto sólido que le corresponde a liberación? Bueno, el clásico, libertad. Entonces se va a problematizar qué se entiende por libertad y qué se entiende por liberación en la modernidad líquida. O sea, esos van a ser el primer binomio de conceptos que va a utilizar Zygmunt Bauman. Entonces, la primera aseveración que hace Bauman siguiendo a Herbert Marcuse es, dice que nos enfrentamos, dice, a la liberación de una sociedad en donde la liberación no tiene el aparente sustento de las masas. Primera cosa, o sea, las personas aparentemente, por ejemplo, en las redes, que es lo que está más a flor de piel en estos días, en las redes parece que piden libertad, pero en el hecho real, las personas muchas veces se sienten cómodas con que alguien tome decisiones por ellos. Entonces, Herbert Marcuse, y Bauman está de acuerdo con él, dice, mire, mucha gente pide liberación o se enfrenta a la necesidad de la liberación. Pero dice, si analizamos bien, muchas veces la mayor parte de personas no quiere ser liberado, o por lo menos no se le nota que quiera cambiar las cosas como están. Y si lo dice en las redes, pero en la realidad, o sea, en las mediaciones reales e históricas, no lo hace, sino que es un deseo, pero no logra encontrar los mecanismos reales y efectivos para lograrlo. O muchas veces no lo quiere. Y van a explicar por qué. Entonces, Bauman dice, pocos individuos desean liberarse. Todavía menos estaban dispuestos a actuar para lograrlo. Y prácticamente nadie sabía con certeza en qué medida esa liberación de la sociedad sería diferente de la situación en la que ya se hallaban todos ellos. O sea, cuando nosotros, el tema de la libertad y de la liberación es un poco complicado, porque al hablar de libertad significa que la libertad lleva anejo, o sea, lleva pegado el tema de la responsabilidad. Entonces, si yo me declaro libre o pido libertad, entonces tengo que asumir el concepto de responsabilidad. Entonces, adelanto ya que este es un gran problema en la modernidad líquida. Las personas quieren libertad, pero no quieren asumir las responsabilidades que les corresponden en el acto de ejecutar esa libertad. Sentirse libre de restricciones, libre de actuar según el propio deseo, implica alcanzar un equilibrio entre los deseos, la imaginación y la capacidad de actuar. O sea que, dice Bauman, para acceder al concepto de liberación en sentido estricto hay que poner en relación tres aspectos: el deseo, la imaginación y la actuación. O sea, uno puede desear muchas cosas e incluso puede imaginárselas, pero ¿está en condiciones de realizarlas? Eso dice Bauman. Nos sentimos libres siempre y cuando nuestra imaginación no exceda nuestros verdaderos deseos y ni una ni los otros sobrepasen nuestra capacidad de actuar. Se está refiriendo a la correlación entre deseo, imaginación y capacidad de actuar. O sea, esas tres cosas hay que tenerlas muy claras. Por ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos, ¿verdad?, cuando doy estas reflexiones. Alguno de nosotros puede decir, mire, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. Pero inmediatamente le van a preguntar, usted es un deseo que usted tiene, pero ¿tiene posibilidades reales de serlo? O sea, en primer lugar, ¿usted nació en Norteamérica, en Estados Unidos? No. Bueno, entonces ahí termina. Ahí termina la cuestión porque es un deseo, se lo imagina, pero no tiene las condiciones reales para hacerlo. Entonces, aquí empieza el tema. En el punto 1 del desarrollo del libro Emancipación, el concepto de liberación y libertad como concepto de la modernidad sólida y la modernidad líquida pide liberación. Entonces entran en juego la imaginación,
decíamos, el deseo, la imaginación y la capacidad de actuar. Incluso llega a decir Bauman que hay personas que prácticamente viven en la esclavitud, pero se sienten libres. O sea, no toman conciencia de su estado actual de represión, de su estado actual de limitación, y entonces están cómodos. Así como Platón cuenta la historia de los que vivían en la caverna, cuando salieron de la caverna el sol les molestaba, porque ellos estaban acostumbrados a estar encadenados y en lo oscuro. Entonces, dice Bauman, dice que hay personas viviendo en la esclavitud y que viviendo en la esclavitud se sientan libres y por lo tanto no experimenten ninguna necesidad de liberarse, renunciando a toda posibilidad de acceder a una libertad genuina. Un presentimiento aún más negro carcomía el corazón de los filósofos, estaba refiriéndose a Marcuse, Herbert Marcuse, que a las personas simplemente les disgustaba la idea de ser libres y que, dados los sinsabores que el ejercicio de su libertad podía implicar, rechazaban la perspectiva de su emancipación. Bueno, entonces la primera idea es que el concepto de emancipación supone que uno tenga claro si es verdaderamente libre o que uno interprete que el estado actual, aunque sea de esclavitud, crea que es libre. Entonces hay que cuestionarse, eso supone un ejercicio crítico, constante, es decir, mi estado actual, ¿es de libertad o es de opresión? ¿Soy realmente libre o no lo soy? Y viene la segunda pregunta, ¿yo realmente quiero ser libre? ¿Quiero liberarme o me siento cómodo así que otros tomen decisiones por mí? Bien, esta es la primera parte. Entonces, las bendiciones a medias de la libertad. El pasaje llega en un segundo momento, Bauman cita un ejemplo de lo que estamos diciendo. Entonces hay un escrito apócrifo, se dice, de la Odisea, es decir, apócrifo en este caso quiere decir que no está en la Odisea, pero que en la novela esta del periodo clásico, pero que alguien la ha releído en la actualidad. Entonces, ese pasaje apócrifo de la Odisea, de esa novela que todos leímos en el bachillerato, o la mayoría, en que los hombres habían sido convertidos en cerdos, en puercos, por una maga, ¿verdad?, llamada Circe. Y ellos ya se habían acostumbrado a ser cerdos. Incluso les gustaba andar en el fango, andar escarbando con la trompa, buscando lombrices. Esos hombres se habían acostumbrado de tanto tiempo que habían sido convertidos en cerdos, en puercos. Entonces Ulises, o sea, Odiseo, encuentra un modo de romper el encanto, el hechizo. Y entonces captura a un cerdo que es uno de sus hombres y le aplica la pócima y lo libera. Entonces, la reacción de ese hombre es impresionante. Lo que le dice este hombre, que se llama Elpenor. Entonces, Elpenor era cerdo y Ulises lo logra retornar a la condición humana. Entonces, ¿qué le dijo Elpenor a Ulises? Le dijo lo siguiente: así que has vuelto granuja entrometido, le dijo, otra vez a fastidiarnos y a molestarnos, otra vez a exponer nuestros cuerpos al peligro y a obligar a nuestros corazones a tomar nuevas decisiones. Yo estaba tan contento, le dice, podía revolcarme en el fango y retozar en el sol, al sol, podía argullir y atracarme, dice, gruñir y roncar, libre de dudas y de razonamientos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Esto o aquello? ¿A qué viniste? Le dice, a arrojarme de nuevo a mi odiosa vida anterior. Elpenor no está contento con Ulises. Le recrimina que lo haya sacado de su condición de cerdo. Este es como ejemplo de que hay muchas personas que si se les pretende orientar razonalmente y racionalmente a salir de esa condición de opresión, se molestan porque están cómodos en su condición de opresión.
Entonces, viene la pregunta que se hace Bauman, ¿verdad? ¿La liberación es una bendición o es una maldición? Una pregunta interesante. O sea, ser libres es una cosa positiva o es negativa en mi vida. Bueno, y así avanza el argumento en el que se refiere pues a la liberación, ¿verdad? Por tanto, muchas personas dudan de los beneficios de la libertad. La segunda clase de respuesta se inclinaba por aceptar que los hombres dudaban de los beneficios de las libertades disponibles y que podían ejercer. Porque a las personas libres se les exige responsabilidad, que tomen decisiones. Y no es cómodo estar tomando decisiones porque toda decisión tiene una consecuencia. Entonces, depender de los principios, de los propios recursos para satisfacer los propios deseos, nos augura el tormento mental y la agonía de la indecisión, mientras que el peso de la responsabilidad sobre los propios hombros provoca un miedo paralizante al riesgo y al fracaso, y no da derecho a apelación ni resarcimiento, de tal manera que hay personas que retardan sus decisiones de libertad por miedo a las consecuencias que va a traer. Otras personas han tomado la decisión y han corrido el riesgo. Entonces, en la modernidad líquida se exige liberación, pero se le tiene miedo a la libertad, porque eso supone que yo me haga responsable de mis actos. La respuesta del segundo, bueno, entonces, y Emil Durkheim, ¿verdad?, más o menos anda en la misma línea. El individuo se somete a la sociedad y esta sumisión es la condición de su liberación. O sea, hay personas que prefieren someterse sin razonar, sin cuestionar, sin sopesar si esa sumisión vale la pena o no vale la pena. Para el hombre la liberación consiste en liberarse, dice Emil Durkheim, en librarse de las fuerzas físicas ciegas e irracionales. Lo consigue oponiéndoles la enorme e inteligente fuerza de la sociedad bajo cuya protección se ampara. Poniéndose bajo el ala de la sociedad se vuelve en cierta medida dependiente de ella, pero se trata de una dependencia liberadora. No hay contradicción en ello, dice Emil Durkheim. O sea, hay una forma de situarse en la modernidad líquida que es someterme sin cuestionar lo que la sociedad, por medio del Estado, naturalmente, y de sus instituciones, me impone. Entonces, lo que sí es cierto es que en las sociedades democráticas, así como se suelen llamar, en el modo que fuera, hay un marco legal. Y ese marco legal restringe, o sea, reprime. Porque la ley está hecha para eso, es decir, la ley no está hecha para que se tenga más libertad, sino para que haya un marco de acción en la libertad. En cierto modo, la ley limita, pero limitando posibilita. Bien, vamos a ver cómo lo presenta Bauman. Un peligro latente siempre en las sociedades posmodernas y líquidas es que algunos miembros que tienen poder en la sociedad no quieren someterse a las leyes y propugnan o promueven una anomia, se dice, con la A privativa. Nomos nomos en griego es ley. Por tanto, anomia es privación de ley, no tener ley. Entonces, eso es un fenómeno muy común en la modernidad líquida, en las sociedades que practican la modernidad líquida. Una de las instituciones que conforman el entramado social pretende actuar sobre la ley. Bien, no solo, dice Bauman, no hay contradicción entre dependencia y liberación, sino que no existe otra manera de alcanzar la liberación más que someterse a la sociedad y seguir sus normas. La libertad no puede obtenerse en contra de la sociedad. Y más adelante, la ausencia de normas, o sea, la anomia, o su mera oscuridad, es lo peor que le puede ocurrir a la gente en su lucha por llevar adelante sus vidas. Ese es el peligro, ¿verdad? O sea que, aunque la ley es incómoda, hay que decirlo, pero pone un marco. Entonces, hay personas que tienen poder en la sociedad que quieren saltarse la ley y ser unos sujetos
en un estado de anomia, se dice. Bueno, avancemos entonces en nuestra argumentación. Al final voy a tratar de responder, cuando termine esta primera parte, tratamos explicando emancipación. Y el autor propone el binomio entre libertad como categoría sólida y liberación en el contexto de la modernidad líquida como elemento que está en licuefacción. Entonces, el autor entra en un debate con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que nos lleva a nosotros a cuestionarnos y a cuestionar el entorno. Entonces, si uno no quiere tener problemas, entonces no tiene que practicar el pensamiento crítico. Por tanto, se debate con la racionalidad crítica. Bien. Hay un autor, creo que él es griego, Cornelius Castoriadis, afirma que lo que está mal en la sociedad en la que vivimos es que ha dejado de cuestionarse a sí misma. O sea, la gente opina mucho, pero muchas personas no quieren que tú les contradigas, sino que quieren que tú aceptes que lo que está diciendo es como un dogma, que lo que está diciendo es palabra de Dios. No, la realidad no es así. La realidad admite análisis, admite razonamientos lógicos, la correlación entre las causas, los efectos, los negocios que se hacen en la sociedad. Entonces Cornelius Castoriadis dice, la sociedad en la que vivimos ha dejado de cuestionarse a sí misma. Hace una pantomima, publica cosas, pero muchas veces es una cuestión como de dogmatismo. Se trata de un tipo de sociedad que ya no reconoce la alternativa de otra sociedad y por lo tanto se considera absuelta del deber de examinar, demostrar, justificar y más aún probar la validez de sus presupuestos explícitos o implícitos. Así el señor Cornelius Castoriadis, filósofo y ensayista también, ¿verdad? Sin embargo, esto no significa que nuestra sociedad haya eliminado, es cierto, ¿verdad? O pueda eliminar, cerrando el paso a un levantamiento generalizado, el pensamiento crítico como tal. De hecho, hay una corriente que así se llama pensamiento crítico y que se aplica en la educación y en muchos ámbitos de distintas profesiones. Tampoco ha desalentado y menos aún amedrentado su exteriorización. Muy por el contrario, nuestra sociedad, una sociedad de individuos libres, ha hecho de la crítica de la realidad, de la desafección, de lo que es y de la exteriorización de esa desafección una parte obligatoria, a la vez inevitable, de las ocupaciones vitales de cada uno de los miembros. Sí, aquí podemos adelantar un tema que yo quisiera que lo viéramos más adelante, es decir, en estas clases que tenemos, en estas reflexiones, y es el tema que proponen los filósofos cuando hablan del enjambre digital. Byung-Chul Han, más que todo, ¿verdad? Él habla del enjambre digital y cuando tú opinas en las redes sociales, y como hay redes de troles organizados y otros que no lo son, que simplemente siguen lo que está diciéndose en las redes sociales, entonces este autor dice que el enjambre te ataca si tú contradices lo que el enjambre en cuanto tal cree que es correcto. Entonces, no debemos tener temor, pues tenemos que expresarnos sin ningún tipo de rubor si uno cree que lo que está diciendo está sustentado en la realidad. Pero que el enjambre existe, existe. Y por consiguiente no hay que sentirse ruborizados por ese poder digital que pretende eso que shitstorm se llama en inglés, que la traducción no me la atrevo a hacer literalmente, pero que en castellano podemos traducir como linchamiento digital a la persona que se quiere dañar en el periodo actual. Pero eso lo podemos hablar más adelante. Estamos quizá mucho más predispuestos críticamente, más atrevidos e intransigentes en nuestra crítica de lo que nuestros ancestros pudieron serlo. Correcto. Pero nuestra crítica, por así decirlo, no tiene dientes, dice. O sea que se hace un rumor tremendo, pero no se logra encontrar el camino legal, el camino efectivo, la mediación histórica, estructural necesaria para la transformación. Yo he escrito algo de eso
y estoy preparando un artículo más amplio, sobre todo cuando los salvadoreños, por ejemplo, proponen aplicar el artículo 87, que es un artículo emancipatorio, artículo 87 de la Constitución de la República, que permite que el pueblo se subleve y tome el poder hasta restablecer el sistema pues, que está pues, en crisis, ¿verdad? Entonces, mientras no se tome esa decisión, pueden pasar miles y miles de veces criticando en las redes, pero lo importante es tomar la decisión de seguir el camino correcto para una efectiva conclusión en lo que estamos proponiendo. Bien, entonces, como nos previniera Leo Strauss, que no es Levi Strauss, que es el antropólogo, este es Leo Strauss, Leo. Hace ya largo tiempo la libertad sin precedentes que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado acompañada de una impotencia también sin precedentes. O sea que sí, las personas pueden criticar y todo, pero al mismo tiempo hay una sensación de impotencia. Como que se puede hablar mucho, pero que no logras tú materializar lo que estás pidiendo o lo que estás exigiendo. A veces escuchamos la opinión de que la sociedad contemporánea es poco hospitalaria con la crítica. Por lo menos eso dicen pues autores como Ulrich Beck, ¿verdad? El punto es, sin embargo, que la sociedad contemporánea ha dado al ser hospitalario con la crítica un sentido totalmente nuevo y ha encontrado el modo de acomodar el pensamiento y la acción críticos, permaneciendo a la vez inmune a los efectos de ese acomodamiento, emergiendo así intacta e incólume de las pruebas y los exámenes a los que la somete esa política de puertas abiertas. Entonces, Bauman va a entrar en diálogo, o por lo menos va a criticar la escuela clásica de la teoría crítica, por lo menos en dos autores muy reconocidos, que son Theodor Adorno y Max Horkheimer, que son dos cabezas pues, muy representativas de la escuela de la teoría crítica. Y más que todo Adorno, ¿verdad? Que tiene un libro que se titula pues Dialéctica Negativa, creo que por aquí lo debo tener, ¿verdad? Por ahí lo he visto, la dialéctica negativa de Max Horkheimer. Entonces, Adorno es uno de los principales representantes de la teoría crítica. Si bien nuestra sociedad es hospitalaria con la crítica, lo es a la manera de un camping, dice, que es hospitalario con los acampantes. Definitiva y decididamente nuestra sociedad no es hospitalaria con la crítica al modo que lo asumieron los fundadores de la escuela crítica y hacia el que se dirigieron su teoría. O sea, los que introdujeron, digamos, una crítica bastante incisiva. Pensemos, por ejemplo, en estos filósofos que se organizan en lo que se llama la Escuela de Frankfurt. Ahí podemos encontrar nosotros algunos o los principales representantes de esta teoría crítica en el área filosófica. Y dos de ellos son los que estamos mencionando aquí, Theodor Adorno y Max Horkheimer. La modernidad sólida era también, tendía mucho al totalitarismo, pero en la actualidad hay tendencias a volver a esas formas. Sinceramente, una persona puede haber pensado que no íbamos a ver así tendencias a lo autoritario, tendiente a la dictadura, a lo totalitario, a la autosuficiencia y al menosprecio de las instituciones, pero dice en el análisis que estamos haciendo de la modernidad líquida, se dice que en la modernidad sólida, o sea, anterior al momento actual, y es evidente, lo pudimos ver nosotros en el sistema nacionalista en la forma nazi y en el sistema comunista en la forma rusa, cuando la modernidad era más sólida, es decir, allí eran bloques ideológicos y revolucionarios, incluso militares, que eran sólidos. En este caso, la modernidad líquida no acepta ese tipo de cosas, pero por lo menos en nuestro país hemos visto últimamente que hay una tendencia a eso.
Entonces, como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo. De modo que, aunque se diga que actualmente vivimos en una modernidad líquida, siempre hay resabios y estados regresivos, ¿verdad? O sea, bueno, pero eso es normal. Bien, la modernidad pesada, sólida, condensada, sistémica de la era de la teoría crítica, estaba endémicamente preñada de una tendencia al totalitarismo. O sea que Bauman da por supuesto de que eso está superado, sin embargo, en algunos países como El Salvador todavía no. Evidentemente los niveles de desarrollo cultural pues son mucho más limitados. ¿Verdad? Bien, retrospectivamente, una vez más, podemos decir que la teoría crítica apuntaba a desactivar y neutralizar o directamente desconocer la tendencia totalitaria. Eso era normal en la crítica de estas expresiones filosóficas. Ser moderno, entonces, la sociedad que ingresa al siglo XXI no es menos moderna que la que ingresó al siglo XX. O sea, el tema de modernidad estamos ahí. A lo sumo se puede decir que es moderna en modo diferente, dice Zygmunt Bauman. Por eso decíamos al inicio del curso que Bauman no toma distancia de la modernidad, sino que hace la lectura de la modernidad líquida. Eso sí, habíamos dicho que una de las tesis principales de la modernidad es el desplazamiento de Dios. O sea, en la época medieval Dios es el centro, o lo religioso, o lo luminoso es el centro. En la modernidad no. En la modernidad es el ser humano. Pero esto tiene unas consecuencias también, no solo positivas, sino también negativas. En ese sentido, el individuo, o sea, no solo el humano, sino el individuo como categoría contrastante con ciudadano, se encuentra a merced, tiene que hacer cuentas consigo mismo. Y así, ¿verdad? Se suele decir, en los umbrales de la era moderna, fuimos emancipados de nuestra fe en el acto de la creación, en la revelación y en la condenación eterna, categorías religiosas. Nos hemos emancipado de eso, pero ¿qué sucede? Una vez eliminadas esas creencias, los humanos nos encontramos a nuestra merced, lo que significa de que allí en más ya no, que de allí en más ya no hubo otros límites para el progreso y el automejoramiento que los impuestos por la calidad de nuestros talentos heredados o adquiridos. O sea que el ser humano, si quita a Dios, queda él, ¿verdad? Entonces, en el periodo moderno puede echarle la culpa a Dios, pero en el periodo de la modernidad líquida y de la modernidad consolidada no le puede echar la culpa a Dios, como dice el dicho, yo he matado a Dios, Dios ha muerto. Bueno, pues si Dios está muerto, entonces ya no lo puedes culpar, tienes que hacer las cuentas con tus decisiones. Entonces sería anacrónico que un modernista diga, Dios tuvo la culpa o Dios tiene la culpa cuando yo estoy ya como protagonista de mis decisiones. Ser moderno significa estar enteramente un paso adelante de uno mismo, en estado de constante transgresión, como decía en palabras de Friedrich Nietzsche. No se puede ser Mensch, es decir, hombre en alemán, al menos esforzarse por ser Übermensch, que es superhombre. También significa tener una identidad que solo existe en tanto proyecto inacabado. Bueno, entonces ese es, digamos, tenemos aquí pues un gradual colapso y la lenta decadencia de la ilusión moderna temprana, la creencia de que el camino que transitamos tiene un final, un telos de cambio histórico alcanzable. Es decir, que el moderno en sentido estricto tiene que hacer las cuentas consigo mismo. Y pasamos a otra idea que es la desregularización y privatización de las tareas. O sea, una vez logrado el concepto de liberación, entonces hay que desregularizar, es decir, regula es regla, ¿no? Entonces, desregularizar es quitar reglas. Y lo que se acepta es que entonces quitemos reglas y adjudiquémosle al individuo su responsabilidad. Entonces viene el proceso de privatización, que no se refiere solo a privatización económica, sino aquí por privatización se entiende que el individuo, atención que cuando se habla de individuo no se refiere a ciudadano, ciudadano es otra categoría, individuo contrasta con ciudadano, entonces
La sociedad está organizada para ciudadanos, pero hay tendencias individualistas que penden o luchan contra la forma ciudadana de ver las cosas. O sea, hay personas que tienen caprichos, vamos a decir, y que quieren que ese capricho sea la norma. Ese es un problema en las sociedades, porque las sociedades están organizadas por ciudadanos, no por individuos. Bueno, entonces, pero el fenómeno está en cuanto tal. Eso dice, el segundo cambio fundamental es la desregularización y la privatización de las tareas y responsabilidades de la modernización. Peter Drucker dice, no existe la sociedad, que fue la frase que utilizó Margaret Thatcher. No existe la sociedad. No miras hacia arriba ni abajo, dices, mira adentro de ti, donde se supone residen tu astucia, tu voluntad y tu poder, que son todas las herramientas que necesitarás para progresar en la vida. O sea, hay personas que atentan contra la sociedad, individuos que atentan contra la concepción societaria de los conglomerados. Ya no hay grandes líderes que te digan qué hacer, liberándote así de la responsabilidad de las consecuencias de tus actos. Bueno, esto aquí, nosotros en El Salvador estamos viviendo un periodo, creo yo que coyuntural, espero yo que no se alargue más allá de la coyuntura, en el cual sí hay formas de un líder que como que recoge, digamos, los sentimientos de buena parte de la población. Porque la teoría de la modernidad líquida dice, ya no hay grandes líderes que te digan qué hacer. Sin embargo, la teoría se cumple en el sentido de que el líder hace acopio del apoyo, pero en ningún momento se siente él con responsabilidad de sacarlo adelante en modo societario, sino que quiere hacerlo individualmente, saltándose ciertas leyes, y además cuando ve que no logra el objetivo, entonces empieza a culpar a la población, porque eso lo dice claramente en este sentido. En el mundo de los individuos, dice, lo leo, solo hay otros individuos de quienes puedes tomar el ejemplo de cómo moverte en los asuntos de tu vida, cargando con toda la responsabilidad de haber confiado en ese ejemplo y no en otro. O sea, otro individuo en la sociedad individualista lo que te puede decir es, mire, yo hice esto y de este modo, ese problema que usted tiene. Entonces, si usted sigue eso, lo puede hacer, pero no te dice, mire, yo le voy a ayudar. Por supuesto que hay personas que no son individualistas, que son ciudadanos correctos y tratan de ayudar a la comunidad social. Pero la tendencia es al individualismo. Y vea cómo sale usted de esa situación, pues a mí no me interesa. Entonces hay una guerra entre el individuo y el ciudadano. Y aquí Paumann introduce una distinción que es muy frecuente en él, y es la distinción entre la autonomía de jure y la autonomía de facto, que es una idea que nos interesa mucho porque es transversal en su escrito. Aparece muchas veces esta distinción entre la autonomía de jure, que es la que te da la ley, o sea, la ley te dice usted es autónomo, vea cómo hace para resolver su vida, y la autonomía de facto es cuando tú pretendes hacer efectiva la ley que te posibilita actuar autónomamente y sientes que tienes dificultades para salir adelante. Es decir, que la ley te dice que eres libre, pero en determinado momento sientes que no, que hay restricciones, que no lo puedes lograr, que no tienes los medios, etcétera, etcétera. Entonces ahí está esa distinción entre la autonomía de jure y la autonomía de facto. La necesidad de transformarse en lo que uno es constituye la característica de la vida moderna. Y solamente de ella, no de la individualización moderna, ya que esa expresión es un pleonasmo evidente. Hablar de individualización y de modernidad es hablar de la misma cosa, o sea, hablar del proceso de modernidad y el proceso de individualización son dos cosas intercambiables, son la misma cosa. No nos equivoquemos ahora, como antes en la modernidad, tanto en su etapa líquida y fluida como en su etapa sólida o pesada, la individualización es un destino, no una opción. O sea, la sociedad, la modernidad líquida te obliga a que practiques tu autonomía, prácticamente. Pero lo primero que no aprende, lo que uno aprende del contacto con los otros es que la única ayuda de que nos pueden brindar es el consejo, como ya dijimos. Y además existe otro problema, tal y como lo sospechaba este político famoso francés de Tocqueville,
liberar a la gente puede hacerla indiferente. O sea, cuando la gente está totalmente liberada, dice, bueno, tengo libertad, puedo optar por la indiferencia, o sea, hacerme loco. El individuo es el enemigo número uno del ciudadano. Miren la frase que dice Tocqueville. El individuo es el enemigo número uno del ciudadano. El ciudadano es una persona inclinada a procurar su propio bienestar a través del bienestar de su ciudad, mientras que el individuo tiende a la pasividad, al escepticismo y a la desconfianza hacia la causa común. El bien común, la sociedad buena o la sociedad justa no son palabras que están en los individualistas. Ellos tienen fatiga a ponerse de acuerdo con otros para sacar adelante el país, sino que prefieren opinar privadamente, ¿verdad? Pero no tejen en la sociedad estructuras que permitan verse como ciudadanos, no como individuos egoístas que solo resuelven sus problemas y les da igual cómo los demás resuelvan los propios problemas. Eso me parece que es una idea pues muy importante. Y llega a un punto en el que Bauman habla de la mayor contradicción de la modernidad fluida. El abismo que se abre entre el derecho a la autoafirmación y la capacidad de controlar los mecanismos sociales que la hacen viable o inviable parece alzarse como la mayor contradicción de la modernidad fluida. Una brecha que, por ensayo-error, reflexión crítica y abierta experimentación, deberemos aprender a enfrentar colectivamente. Eso dice Bauman. Entonces viene el problema del dilema de la teoría crítica en una sociedad de individuos. O sea, la teoría crítica se oponía al totalitarismo, como dijimos. El individuo moderno no le puede echar la culpa de sus actos a otras personas o instituciones. O sea, en la modernidad líquida se suele orientar las responsabilidades a los individuos autónomos. En cualquiera de sus interpretaciones, el impulso modernizador conlleva una crítica compulsiva a la realidad. La privatización de ese impulso implica una autocrítica compulsiva, nacida de una perpetua falta de autoestima. Y entonces cita de nuevo el binomio. Ser un individuo de jure significa no tener a quien echarle la culpa de la propia desdicha. Tener que buscar las causas de nuestras derrotas en nuestra propia indolencia o molicie, o sea, o comodidad, y no buscar otro remedio que el de volver a intentarlo con más y más fuerza cada vez. O sea, no es tan fácil, ¿verdad? En el sentido de que tú puedes decretar una ley, pero tienes que asegurar el cumplimiento de la misma. Esa correlación no es tan fácil. Estén todos encerrados, pero si una familia ya no tiene alimento, tiene que ver cómo se lo procura. La nuestra es una época de proclive a los chivos expiatorios, es decir, a culpar a las demás personas. Ya se trate de los políticos que hacen de sus vidas privadas un desastre, de los criminales salidos de la sordidez de calles o barrios peligrosos o de los extraños entre nosotros. Entonces el moderno, la persona que vive la modernidad líquida siempre anda buscando a quién culpar y a quién responsabilizar porque no quiere recibir su propia responsabilidad. Digamos que es una tendencia de la que están hablando aquí. Vuelve a repetir, pues los individuos de jure y los individuos de facto, y sigue avanzando pues en el argumento, ¿verdad? Ya no es cierto que lo público se haya propuesto colonizar lo privado. Dice que hoy es al revés, que lo privado pretende colonizar lo público. ¿Cómo así? Es decir, en la modernidad, digamos, sólida, existía el panóptico, es decir, aquel sujeto que controlaba a todos, ¿verdad? Como un Big Brother. Ahora es al revés, bastante la tendencia, es decir, los individuos con sus aparatitos logran controlar también a las élites. O sea, ese es uno de los cambios que nosotros estamos notando y que podemos también constatar. En cuanto al poder, se aleja a toda vela de la calle y del mercado, de las asambleas y de los parlamentos, de los gobiernos locales y de los nacionales, más allá del alcance del control de los ciudadanos hacia la extraterritorialidad de las redes electrónicas. O sea, el tema del poder ahora es extraterritorial. O sea, que ha pasado de ser localizado y es digital. O sea, es el ciberespacio del que hablábamos ayer
un poquito de pasada y que vamos a retomar en la tercera parte de este argumento cuando se habla de espacio-tiempo. Los intentos de prever sus movimientos y las imprevistas consecuencias de sus movimientos tienen tanta efectividad como una liga para prevenir los cambios climáticos. El individuo de jure no puede transformarse en un individuo de facto sin primero convertirse en un ciudadano. Entonces el tema aquí es mantener las características de la ciudadanía como elemento de mayor responsabilidad respecto del individuo que no quiere sentir la responsabilidad de responder ante los problemas de una sociedad. Este es el dilema al que se enfrenta actualmente la tarea de la teoría crítica, que ese es el punto. La teoría crítica debe resolver pues cómo se da esa correlación entre el individuo de jure y el individuo de facto, y el problema del individuo singular con respecto al ciudadano, que es algo pues más colectivo. Ese es, digamos, el planteamiento. Entonces, finalmente, Bauman, en esta primera parte de la emancipación, hace una crítica a la teoría crítica, ¿verdad? Hace una revisitación, se dice, en la forma que adquiere en Theodor Adorno. Y entonces cita dos autores, Leo Strauss y Alexander Kolleve, para tratar pues, de hacer esta crítica a la racionalidad crítica, así como aparece más que todo en Theodor Adorno. Entonces, se cita, como les decía, a Leo Strauss y Alexander Kolleve. No hay modo de evitar el problema del puente político hacia el mundo, ¿verdad? Y en tanto ese puente no puede sino ser manejado por empleados del Estado, o sea, el Estado siempre está allí presente. El problema de cómo utilizarlos para facilitar el ingreso de la filosofía en el mundo, como pretendía pues Adorno y los filósofos, tampoco hay manera de desconocer el hecho brutal de que al menos al principio el Estado toma la forma de una tiranía. El Estado toma la forma de una tiranía. ¿Y cómo explican ellos el tema de la tiranía? Aquí lo tengo, ¿verdad? Está aquí. ¿Qué dice con respecto a la tiranía? Dice, la tiranía se conforma cuando una fracción de los ciudadanos, y fíjese lo que dice, poco importa si son mayoría o minoría, pero es cuando una fracción de los ciudadanos impone a todos los demás sus propias ideas y acciones. Entonces esto le llamamos una tiranía. Ideas y acciones que están guiadas por una autoridad que esta fracción reconoce espontáneamente, cuando dicen nosotros queremos a este, ¿verdad?, en el poder, pero que no ha logrado que los demás reconozcan tal poder. Este es un problema. Es decir, la mayoría de individuos puede determinar que un ciudadano sea su tirano, pero dice esta fracción impone a los otros dicha autoridad sin ponerse de acuerdo. O sea, lo que no quieren es dialogar. Dicen, no, nosotros lo podemos poner y lo ponemos, y no queremos dialogar. Ponerse de acuerdo con ellos sin tratar de lograr un compromiso con ellos y sin tomar en cuenta sus ideas y deseos. Está escrito aquí, esto son las tesis de Leo Strauss y Alexander Kolleve. Ya que es el desprecio por las ideas y los deseos de los otros lo que hace que la tiranía sea tiránica. La tarea consiste en cortar la cadena que lleva hacia allí, ¿verdad? Entonces eso concluye pues con el tema de la tiranía. Entonces la teoría crítica acusaba la falsedad e ineficacia a los responsables de generar las condiciones necesarias para la autoafirmación. Había demasiadas restricciones, se decía en ese momento. En algunos países entonces hay retrocesos en el sentido del poder, que el poder público se ha fortalecido, porque la modernidad tenía como uno de los tres elementos que mencionamos era el debilitar el Estado burgués. Sin embargo, en algunos países, en vez de debilitar el Estado, se ha fortalecido. Bueno, y de eso pues ya tenemos nociones nosotros. Me detengo aquí en esta primera parte, es la emancipación. Concepto de libertad, liberación, individualización, ¿verdad? Ciudadano de jure, ciudadano de facto, individuo de jure, individuo de facto. Entonces, quiero ver qué planteamientos tenemos nosotros aquí. Vamos a ver, voy en orden, por favor, ¿verdad? Yo sé que es un poco pesado este tema, pero vamos a tratar de afrontarlo. Voy a responder solamente a las preguntas o comentarios.
¿Es la emancipación sinónimo de liberación o solo es el paso a otro estado social? O sea que emancipación es el marco semántico general que utiliza el autor Zygmunt Bauman, pero el binomio que le interesa es libertad-liberación. Libertad es el concepto correspondiente a la modernidad sólida y liberación, que es un proceso de individualización, como ya vimos, es el que se refiere ya a la modernidad líquida. ¿Qué más tenemos? Platón y la caverna, siempre lo máximo, dice Paulita. Sí, es el tema de que lo que decíamos al inicio, es decir, muchas personas reclaman la libertad y la liberación, pero cuando son libres y tienen que tomar decisiones autónomas, no quieren responsabilidades. Saludos a todos los que están conectados, ¿verdad? Juan Carlos, ahí tenemos a Juan Carlos. Recuerdo los israelitas en el desierto y el reclamo a Moisés, y para estos nos ha sacado para venir a morir en el desierto. En Egipto estábamos seguros. Sí, correctamente, ese es otro ejemplo exacto que pega con el ejemplo apócrifo de los que habían sido convertidos en cerdos en la Odisea, y que Ulises quería recuperar, pero le recriminaron justo lo que nos dice Juan Carlos, ¿verdad? Déjanos tranquilos, así siendo cerdos estamos bien. O sea, hay gente que así piensa, ¿verdad? Si yo estoy de así, ¿para qué voy a cambiar? Es un estado de costumbre, Saúl Rodríguez, un estado de costumbre e impotencia del individuo que le impide buscar la libertad. O sea, Saúl tiene razón en lo que estamos diciendo. Se da el caso contrario, que una persona ande buscando una auténtica liberación, pero que se vea muchas veces confrontado con situaciones que le restringen, le imposibilitan, etcétera, etcétera. También eso se puede dar. Carlos Morales Gómez, ese pensamiento crítico es a lo que se refería Monseñor Romero cuando hablaba de la educación en nuestro país. Creo que no, tal vez Monseñor Romero no se refería directamente a la escuela de Frankfurt, pero a Adorno, a Teodoro Adorno o a Max Horkheimer, pero sí se refería en sentido amplio, es decir, Monseñor Romero sí tenía, y se puede demostrar, una visión crítica. Muchas veces dice claramente, y yo tengo textos en los cuales él dice, cuando era sacerdote el salvadoreño, dice, se parece a un hato, dice, de ganado, que muchas veces, dice, lo llevan para donde quieren. En un libro, en un simposio que se llevó a cabo en San Miguel, en el artículo que yo publico ahí, yo reporto esa cita de Monseñor Romero cuando dice pues que el salvadoreño tiene que ser más crítico. En sentido amplio sí, Carlos, pero no creo que se estuviera refiriendo a la escuela de Frankfurt. La realidad admite análisis o lo exige. En el caso de la modernidad líquida hay dos posibilidades, Paulita. Una es no criticar y entonces acomodarse en la sociedad. Y el otro es utilizar el recurso a la crítica, ¿verdad? Solo que si utiliza el recurso a la crítica, le llueve, ¿verdad? Porque el enjambre está activado. Pero es una decisión. Bueno, saludos, ¿verdad? A los que nos saludan, Gabriel Orellana, no hemos sido educados en percepción crítica, ni siquiera en análisis sentido de la libertad, menos en un análisis científico de la realidad que nos permitirá ver con claridad y construir sociedad sobre una mejor base. Sí, Gabriel, aquí tienes una cosa bien interesante. Nunca nos hemos preguntado por qué los gobiernos no invierten bastante en la educación. Si tú te fijas, nosotros hemos tenido gobiernos de derecha, hemos tenido de izquierda, que ahora esas palabras suenan raras, ¿verdad? Suenan vacías, ser de izquierda o de derecha, porque hoy se juntan, hacen cosas entre todos, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos neurálgicos de este curso está ahí, Gabriel. No se invierte en educación porque invertir en educación es despertar el espíritu crítico en las personas, y despertar el espíritu crítico en las personas es un tema que es de alta exigencia. Es decir, las personas empezarían a hacer unos razonamientos más fundamentados y a exigir en modo más específico dónde tienen que apretar para que les justifiquen, ¿verdad? Y les apoyen desde el punto de vista jurídico. Entonces, sí,
Ciertamente el tema de la educación es indispensable, Gabriel, en este caso. Marc Espinal, a nivel de practicidad se puede resumir que es un problema de poco interés por priorizar la educación por encima de todo lo demás. Eso se ve reflejado en la conducta generalizada de la mayoría. Es preferible leer un tweet de 280 caracteres que leer un libro de los que usted tiene en su estante. No se puede de otra manera, sin educación es imposible, solo estamos cosechando la idiotez que las minorías se han encargado de cultivar. Esto, Marcos, lo puedes poner en un post y yo te voy a dar like, ¿verdad? O me encanta como acaban de dar aquí un corazón, ¿verdad? Porque lo que acabas de decir coincide con lo que decía Gabriela Orellana. Es que uno de los puntos, no es el único, atención, la educación, porque puedes ser muy ilustrado, pero si no tienes trabajo, estás perdido. Entonces, hay que, a la par de la educación también está el tema de las fuentes de trabajo. Pero, en todo caso, la educación es indispensable. O sea, si no se educa al pueblo, entonces el pueblo es como un ganado, ¿verdad? Que le enseñan una cosa para allá y va corriendo para allá, le enseñan otra para allá y va para allá. Y muchas veces ese pueblo se molesta, como ese grupo de cerdos, ¿verdad? Del que hablaba el ejemplo que pusimos, cuando tú les dices, mire, eso no es así, o sea, este día podemos estar de acuerdo en esto, en esta idea que usted tiene, pero mañana en esta otra no vamos a estar de acuerdo. No es que todos los días vamos a estar de acuerdo en lo mismo. Eso es absurdo, o sea, pero es un absurdo real que se da. Entonces, Marcos, excelente esa lectura que acabas de hacer del tema que estamos tratando. Angélica, pero reglas hay en todos lados, en la familia, en la escuela y en la iglesia y en la sociedad, en todas las instituciones. Sí, bueno, vamos a ver, Angélica, lo que se ha dado es una desregularización, es decir, a tener la menor cantidad de reglas posible. Y se ha acentuado la individualización, es decir, que el individuo resuelva sus problemas. ¿Por qué se hace eso? Porque el Estado no quiere hacerse responsable, ¿verdad? El Estado funciona como una empresa, entonces tiene que ver por sus propios intereses en la modernidad líquida. Y así se explica que hay sociedades en las cuales pues, la salud pública es privada, por ejemplo, perdón, la salud es privada y los seguros tienen que ser privados, etc. Entonces sí, las reglas siempre existen, pero en la modernidad líquida los líderes pretenden estar por encima de las leyes para satisfacer las masas que los apoyan. Culpar a otros, más claro no lo puede decir. Es decir, en la modernidad líquida hay una tendencia fuerte a buscar la responsabilidad en otros, ¿verdad? Cuando usted se siente frustrado. Carlos, eso lo dijo José Pineda, y Carlos Morales Gómez, tendremos a alguien que se crea Übermensch en El Salvador, que se crea Übermensch, es el superhombre en alemán, el superhombre, sí puede darse, sí puede darse. Y en la modernidad líquida eso se da mucho, más que todo en la modernidad amplia, es decir, el hombre es responsable de sus actos, ya dijimos, él es el centro y no basta que sea hombre, sino que sea superhombre. Bueno, no sé, Carlos, hay que buscar ese ejemplo, ¿verdad? Paulita, ¿será válido afirmar que el individuo es más libre que el ciudadano? Como no se somete, buena pregunta. Vamos a ver, aquí es una buena pregunta que ha planteado Paulita Pay, que no sé qué dicen los demás, dice Paulita. ¿Quién es más libre? ¿El individuo o el ciudadano? Bueno, tal parece, voy a decir esto porque no tengo una respuesta elaborada, tal parece que el individuo en el marco de su individualidad es más libre. Y es algo que promueve la modernidad líquida, es decir, que usted cierra la puerta de su casa y usted allá hace lo que usted quiera y nadie le puede decir nada. Ahora bien, esa libertad y ese proceso de individualización que va a ser desarrollado en el quinto elemento que presenta Bauman lleva círculos concéntricos. Viera qué bonito, Paulita, lo que dice Bauman. Bueno, no sé si usted lo ha leído ya, pero dice que primero se aísla la comunidad, es decir, esas colonias que están cerradas, que abundan por todos lados,
que tienen portones, y Ciudad Corinto, por ejemplo, es impresionante, es un ejemplo de esto. Entonces, primero se aísla la comunidad, y ahí tienen que vivir personas afines, no extraños. Después usted se aísla en su casa, segundo círculo concéntrico, y Bauman es tan audaz que habla de un tercer elemento de aislamiento, que es el cuerpo. Y lo estamos viviendo ahorita. Incluso dice así Bauman, yo espero leérselos en estas clases, dice Bauman, hay personas, dice, que cierran incluso los orificios de su cuerpo. Fíjate lo que dice, así lo dice. Pero lo dijo en el año 2000, este libro es del año 2000. Y ahora lo estamos viendo, cómo nosotros nos cubrimos, ¿verdad?, los orificios de la cara, donde puede entrar el virus. ¿Por qué? Bueno, porque el virus es real, de acuerdo, pero también por la mentalidad líquida, de la modernidad líquida, es decir, nosotros no queremos contaminarnos. Eso no es de ahora, eso es de antes, cuando una persona pues tocaba a otro, inmediatamente se lavaba las manos, ¿verdad? Porque creía que tenía bacterias, etc. Muy interesante esa pregunta, Paulita, muy aguda, por cierto. Vamos a ver, Gabriel Orellana, somos el producto de una formación, hogar, escuela, iglesia, familia también, Gabriel, sociedad en general. Si tuvimos la suerte de ser enseñados a pensar, a leer la historia, a transformar una herencia que cuida los intereses privados, podremos ver más allá de lo que nos venden. Saludos, ¿verdad? Marcos de nuevo, nos dice Marcos, desde mi apreciación para que las ideas funcionen, estas deben materializarse. Pero cada día estoy más convencido de que los verdaderos cambios, si no transformaciones, deberán llegar desde el nivel comunitario. El mundo ahora mismo tiene pocos o ningún modelo estatal a seguir, pero llevando las ideas a lo realizable se puede comenzar a hacer mucho desde una comunidad y que ésta comience a motivar a otra a imitar su modelo basado en los logros obtenidos. Sí, totalmente. O sea, lo que recomiendan, porque no hemos llegado a esa parte, pero lo que recomiendan muchos sociólogos y antropólogos es crear estructuras intermedias entre las aristas del poder y la base popular. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vaya, yo soy sacerdote, entonces yo, en lugar de tener una cuenta en un banco, que de hecho la tengo por mi trabajo, no meto allí mi dinero para que produzca un banco, no. Tiene que meterlo en una cooperativa, por ejemplo. Eso es una cooperativa de un gremio. Dicen, el gremio de los médicos organiza su propia cooperativa financiera, donde ellos ponen los intereses, tienen que ser regulados por el mercado, porque eso, Marcos, no lo podemos evitar. En la modernidad líquida estamos sujetos al mercado internacional. Pero lo que sí puede hacer es lo que usted está diciendo, que se creen instancias intermedias donde usted toma las decisiones, donde usted es el dueño. Entonces es como seguirle el juego, la modernidad líquida. Es decir, ella te impone a que seas un individualista, ella te impone que tengas miedo de los extraños. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer comunidad para que no nos destruya esta sensibilidad cultural que estamos viviendo. Ese es uno de los caminos. Le he mencionado solo uno económico, financiero, es decir, que usted, en vez de entregarle su dinero a un banco en el cual usted nunca va a ser dueño, usted sí puede organizar una cooperativa con su gremio de médicos, de ingenieros, etcétera, y hacer que produzca. Y ese dinero es suyo, ese sí, porque usted lo administra. Claro, tiene la responsabilidad de que si quiebra la empresa, entonces quiebra usted también, pero ese es el riesgo de ser libre. Así lo mismo en el plano social, ¿verdad? En el plano comunitario, ¿verdad? No es suficiente con lamentarse, como usted dice, o de tener buenas ideas, sino de crear estructuras socioantropológicas que logren integrar los tejidos sociales, porque más se individualizan, es más fragmentado y es más débil. Marvin Guillén, existe un individuo inconsciente que no es conocedor de su actuar y dominado por sus pulsiones, víctima o presa de un sistema unidimensional capitalista, es el individuo sabedor que es individuo y no ciudadano. Fíjese que Marvin Guillén, una puntualización pues muy aguda también.
tengo esta impresión, pero es una impresión al momento de leer a Bauman, que el individuo como que es mucho más perspicaz que el ciudadano. El ciudadano tiene la ventaja de que se rige por las normas, porque esa es la característica del ciudadano, es decir, acepta las reglas del juego que impone la sociedad y trata de socializar. Pero el individuo conoce esas reglas, por eso es mucho más, no voy a decir malintencionado, ¿verdad? Aunque más adelante en el libro aparece que sí hay individuos malintencionados e incluso criminales. Pero el individuo es mucho más perspicaz. ¿Cómo le puedo decir una palabra, digamos, como mucho más vivo? Se dice en salvadoreño, pero tampoco, ¿verdad? O sea que es mucho más astuto. Esa es la palabra. El individuo es más astuto porque él tiene conciencia de su individualidad. Ahora bien, podría darse el caso de que lo que usted está planteando, de que un individuo no sea consciente de ser individuo, lo veo muy difícil porque el proceso de individualización es un proceso de conciencia en el cual yo me asumo como tal y como entro en dialéctica con el ciudadano, entonces tengo una identidad individualista. Entonces Marvin Guillén yo creo que es mucho más audaz y mucho más, ¿cómo fue que le dije? Bueno, se me fue el concepto, ¿verdad? O sea que el individuo es más perspicaz, le decía yo, ¿verdad? Muy bien, Marvin, muy aguda la observación en la pregunta. Salvador Meléndez, para ser libres debemos ser responsables, sí, eso va junto. ¿Se puede relacionar el despertar de Buda con la liberación de Bauman? Postdata, muchos aquí están dormidos. Ah, ¿cómo así? ¿Están dormidos? Es probable, sí. Veo 41 conectados, pero dice Salvador Meléndez, ¿usted se refiere al estar dormido en el estado budista, es decir, no haber alcanzado el nirvana, o se refiere al hecho, digamos, profano de estar dormido en un diván en este momento, en un sofá? No sé a qué se refiere. No, Bauman creo que no, hasta lo que he leído. No, el tema de la autoliberación en la línea budista es de otro orden. No, ese es ya nos meteríamos nosotros en la mentalidad oriental del budismo, ¿verdad? Del bodhisattva, es decir, la liberación que propone el budismo, voy a hacer un paréntesis rápido, es autoliberación, no es societario. Hay un punto en el que coincide, ¿verdad?, Salvador Meléndez, y es en el punto del deseo. Los budistas y toda la tradición espiritual oriental dice que los problemas le previenen a las personas por el deseo. Cuando una persona desea y no logra concretar el deseo, se frustra, se entristece. Esa es la tesis una de las tesis de la espiritualidad oriental. Ese es el único punto que yo veo en este momento, es decir, al inicio de esto que estamos diciendo se hablaba de los tres elementos, ¿verdad?, que pueden, que lo meten a uno pues en el tema de la libertad. El deseo, decíamos, había un segundo y el tercero era el tema de poder actuar. Deseo, imaginación y capacidad de actuar. En el deseo coincide, porque el budismo dice eso, que el sufrimiento de la persona se genera por los deseos que tiene. Pero no, en ningún momento Bauman ha citado a Buda. No, son dos órdenes distintos. Aquí el deseo, esa compulsión de la que nos hablaba, quien nos hablaba de las pulsiones y compulsiones, Marvin Guillén, esa compulsión es moderna occidental, no es oriental. Esa compulsión es la compulsión de comprar, de consumir, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. Silvia Patricia Cruz, de hecho, esa falta de organización social y comunitaria afecta la participación ciudadana. Prevalece el individuo antes que lo comunitario. Por supuesto, Silvia, Patricia, así es la cosa. Cuando llega un gobierno y le quita ONGs y todas esas cosas es porque no quiere ser controlado, justamente. Ese es un buen ejemplo que ha puesto, es decir, si la organización comunitaria es fastidiosa, sí es fastidiosa. Y es fastidiosa para el individualista, que quiere él
tomar las decisiones sin que nadie le diga nada. Lea Romero, por eso la filosofía fue quitada en algunas carreras porque al Estado no les conviene tener personas críticas, sí. Bueno, además pues sugiere mucha disciplina, pero sí, el elemento especulativo es necesario. Carlos Elías, siguiendo la noción de la individualidad, existe la posibilidad de que esa individualidad sea inducida y en consecuencia haya a un superhombre o varios o una fracción de ellos que nos lleve a ese individualismo. Es decir, la modernidad líquida implica nueva modalidad de control social siempre, Carlos Elías, siempre. Entonces el tema del control solo se muta. Como decíamos, el panóptico era una torre física y era por medio de la vista que controlaban a los presos. Después vino el Big Brother, que es, ¿verdad?, con cámaras de videovigilancia, todavía se practica. Y el tercer nivel en el que estamos es que usted lo controlan con su celular. Cuando usted habla allí o se comunica, está súper controlado. Paulita, yo también creo que el individuo es más perspicaz, alcanzativo. Sí, hay otra palabra en salvadoreño que es alcanzativo. Sí, hombre, el individuo es un, digamos, hay una palabra en italiano que es furbo, que quiere decir, pues, un tipo, no es malintencionado, aunque sí se puede decir, sino que, yo dije, hombre, en la palabra, pero ahorita mismo no me recuerdo. Es un alcanzativo, sí. Salvador Meléndez Núñez Derecho, exacto, al concepto budista de estar dormidos. En la clase hay demasiados despiertos, a menos mal, o sea que cuando usted, Salvador, dijo que estaban dormidos, yo dije sopa de pitos, dije yo, es decir, aquí se descontroló la cosa. Ya debo cerrar, ¿verdad? Cierro con la intervención de Salvador Meléndez. Sí, el budismo sí habla de estar dormidos. El estado de... Solo que no se puede utilizar... Bueno, mire, sí se puede utilizar en El Salvador. O sea, hay mucha gente que lee budismo en El Salvador, aunque le parezca a alguno que no, sí hay mucha gente que lee budismo, es decir, espiritualidad oriental. Y puede ayudar mucho, ¿verdad? Porque tratemos en la modernidad líquida de ser más plurales, ¿verdad? No solo lea libros católicos, solo libros evangélicos, no. También ayuda mucho, sobre todo en la parte del deseo. Eso de estar dormidos le conviene a los que dirigen el mundo, que usted esté y yo estemos dormidos. Pero el budismo puede ayudar en el sentido de la autoliberación. Creo que sí. Malicioso, dice Serafín Mauricio, astuto, correcto, astuto. Y pícaro, esa palabra pícaro es muy interesante, Yolanda, cuando más despierto, Jorge, es pícaro. Bien, esa palabra me gusta. Es decir, un pícaro es un tipo que lee todo el marco de acción y actúa en ese marco de acción. Un pícaro, ¿verdad? Un astuto, un malicioso, Serafín Mauricio. Muy bien. Vamos despacio, ¿verdad? Porque el tiempo es el que es, pero yo me la paso bien en el sentido de que me veo astuto, Roxana Molina, sí, me veo obligado a profundizar en estos temas y esta parte del diálogo también me resulta pues muy enriquecedora. Así que nos vamos a ver mañana de nuevo porque tenía preparado para 3 puntos y solo logramos desarrollar uno. Pero mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que podemos profundizar. Les aprecio mucho, espero que estén bien y por favor, ¿verdad? Desarrollen el espíritu crítico. Yo sé que ustedes son personas pues muy perspicaces. Hasta mañana, ¿verdad? Que Dios les bendiga.